Segunda de Crónicas, capítulo 17. En lugar de Asa reinó su hijo Josafat, quien se hizo fuerte contra Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y puso destacamentos en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. El Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no acudió a los Baales. Más bien, buscó al Dios de su padre, andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por eso el Señor afirmó el reino de su mano. Todo Judá daba presentes a Josafat, y él tuvo riquezas y gloria en abundancia. Elevó su corazón hacia los caminos del Señor y quitó otra vez de Judá los lugares altos y los árboles rituales de acera. En el tercer año de su reinado envió a sus magistrados, Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñaran en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tob-Adonías, y con los levitas a los sacerdotes Elisama y Joram. Ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley del Señor, e hicieron una gira por todas las ciudades de Judá instruyendo al pueblo. El temor del Señor cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos traían a Josafat presentes y tributos de plata. También los árabes le llevaban ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Josafat se fue engrandeciendo más y más y edificó en Judá fortalezas y ciudades almacenes. Tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá. Él tenía en Jerusalén guerreros y hombres valientes. Esta era la lista de ellos, según sus casas paternas. Los jefes de millares de Judá, el jefe Adnás y con él 300,000 hombres valientes. A su lado, el jefe Johanán y con él 280,000. A su lado, Amasías, hijo de Sicri, que se había ofrecido voluntariamente al Señor, y con él 200,000 hombres valientes. Los de Benjamín, Eleada, un hombre valiente, y con él 200,000 hombres armados de arco y escudo. A su lado, Josafat, y con él 180,000 hombres listos para la guerra. Estos eran servidores del rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por todo Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia, y emparentó con Acab. Después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y vacas para él y para la gente que estaba con él, y lo persuadió a que subiera con él a Ramot de Galaad. Acab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo a Ramón de Galaad? Y él le respondió, yo soy como eres tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además, Josafat dijo al rey de Israel, por favor, consulta hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, a 400 hombres, y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiré? Ellos respondieron, sube, porque Dios la entregará en mano del rey. Entonces preguntó Josafat, ¿no hay aquí todavía algún profeta del Señor para que consultemos por medio de él? El rey de Israel respondió a Josafat, todavía hay un hombre por medio del cual podremos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque no me profetiza el bien, sino el mal, todos sus días. Es Micaías, hijo de Imla. Josafat respondió, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un funcionario y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados, cada uno en su trono, en la era a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kena, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así ha dicho el Señor, con estos embestirás a los sirios hasta acabar con ellos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y triunfa, porque el Señor le entregará en mano del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo,
he aquí, las palabras de los profetas unánimemente anuncian el bien al rey. Sea pues tu palabra como la de uno de ellos y anuncia el bien. Pero Micaías respondió: Vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Llegó al rey, y el rey le preguntó: Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiré? Él respondió: Suban y triunfen, porque serán entregados en su mano. El rey le dijo: ¿Cuántas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Entonces respondió: He visto a todo Israel dispersado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: Estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te dije que no profetizaría acerca de mí el bien sino el mal? Luego dijo Micaías: Escuchen pues la palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor preguntó: ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno respondía de una manera, y otro respondía de otra manera. Entonces salió un espíritu, se puso delante del Señor y dijo: Yo lo induciré. El Señor le preguntó: ¿De qué manera? Y él respondió: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: Tú lo inducirás y también prevalecerás. Sal y hazlo así. Ahora pues, he aquí, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, porque el Señor ha decretado el mal con respecto a ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kena, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciéndole: ¿Por qué camino se apartó de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí, tú lo verás aquel día, cuando te metas de cuarto en cuarto para esconderte. Entonces dijo el rey de Israel: Tomen a Micaías y háganlo volver a Amón, alcalde de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y diles: El rey ha dicho así: pongan a éste en la cárcel y manténganlo con una escasa ración de pan y de agua hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: Si logras volver en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí. Y añadió: Óiganlo, pueblos todos. El rey de Israel subió con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, pero tú vístete con tus vestiduras. Entonces el rey de Israel se disfrazó y entraron en la batalla. Ahora bien, el rey de Siria había mandado a los jefes de los carros que tenían, diciendo: No luchen contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Este es el rey de Israel. Entonces se dirigieron hacia él para atacarlo, pero Josafat gritó y el Señor le ayudó. Dios los desvió de él, y sucedió que al ver los jefes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Entonces un hombre tiró con su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura y la coraza. Y él dijo al que guiaba el carro: Da la vuelta y sácame de la batalla, porque he sido herido. La batalla arreció aquel día, y el rey de Israel fue sostenido en pie en el carro, frente a los sirios, hasta el atardecer, y murió al ponerse el sol. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, pero el vidente Jehú, hijo de Hananí, le salió al encuentro y dijo al rey Josafat: ¿Das ayuda al impío y amas a los que aborrecen al Señor? Por esto, la ira del Señor será contra ti. Sin embargo, si han hallado en ti cosas buenas, porque has eliminado del país los árboles rituales de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat habitaba en Jerusalén, pero volvió a salir entre el pueblo desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hacía volver al Señor, Dios de sus padres. También estableció jueces en la tierra, de ciudad en ciudad, en todas las ciudades fortificadas de Judá, y dijo a los jueces: Miren lo que hacen, porque no os juzgan en lugar del hombre, sino en lugar del Señor, quien estará con ustedes en materia de juicio. Ahora pues, que el temor del Señor esté en ustedes. Actúen cuidadosamente, porque con el Señor nuestro Dios no hay maldad ni distinción de personas,
ni aceptación de soborno. Josafat también estableció en Jerusalén a algunos de los levitas, de los sacerdotes y de los jefes de las casas paternas para la administración de la justicia del Señor y para los pleitos de los habitantes de Jerusalén, y les mandó diciendo: habrán de proceder con temor del Señor, con fidelidad y con corazón íntegro, en cualquier pleito que traigan a ustedes sus hermanos que habitan en sus ciudades, sean delitos de sangre o cuestiones de instrucción, mandamientos, leyes o decretos. Han de advertirles a fin de que no pequen contra el Señor y no haya ira contra ustedes y contra sus hermanos. Al obrar de este modo no tendrán culpabilidad. He aquí que el sumo sacerdote Amarías será quien los presida en cualquier asunto del Señor. Zebadías, hijo de Ismael, dirigente de la tribu de Judá, los presidirá en cualquier asunto del rey. Los levitas también actuarán delante de ustedes como oficiales. Esfuércense y actúen, y el Señor esté con el bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Aconteció después de esto que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, salieron a la guerra contra Josafat. Entonces fueron e informaron a Josafat diciendo: una gran multitud viene contra ti de la otra orilla del mar de Edom, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gedi. Josafat tuvo temor, se propuso consultar al Señor e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso de pie ante la congregación de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las naciones, y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te pueda resistir? ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra de la presencia de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos han habitado en ella y han edificado allí un santuario a tu nombre, diciendo: si el mal viniera sobre nosotros, espada de juicio, peste o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre está en este templo. A ti clamaremos en nuestra tribulación, y tú nos escucharás y librarás. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón, los de Moab y los de la región montañosa de Seir, la tierra de los cuales no quisiste que Israel atravesara cuando venía de la tierra de Egipto, por lo que se apartaron de ellos y no los destruyeron. He aquí que ahora ellos nos pagan viniendo a expulsarnos de la heredad que tú nos has dado en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no disponemos de fuerzas contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus pequeños, sus mujeres y sus hijos. También estaba allí Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la congregación, y dijo: oigan todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así les ha dicho el Señor: no teman ni desmayen delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será suya, sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los encontrarán en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. En esta ocasión ustedes no tendrán que luchar. Deténganse, esténse quietos y vean la victoria que el Señor logrará para ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana a su encuentro y el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra. Del mismo modo, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Luego se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con fuerte y alta voz al Señor Dios de Israel. Se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: oíganme Judá y habitantes de Jerusalén,
crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que cantaran al Señor y lo alabaran en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del ejército diciendo: Alaben al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron el canto y la alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la región montañosa de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los de la región montañosa de Seir para destruirlos por completo y aniquilarlos. Cuando habían acabado con los de la región montañosa de Seir, cada cual contribuyó a la destrucción de su compañero. Cuando los de Judá llegaron a cierta altura que domina el desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que ellos yacían muertos en tierra. Ninguno había escapado. Entonces Josafat y su gente fueron para despojarlos, y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas, tanto vestidos como objetos preciosos, los que arrebataron para sí en tal cantidad que les era imposible llevar. 3 días duró el despojo, porque era mucho. Al cuarto día se congregaron en el valle de Beraja. Allí bendijeron al Señor, por eso llamaron el nombre de aquel lugar Valle de Beraja hasta hoy. Todos los hombres de Judá, de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, partieron gozosos para regresar a Jerusalén, porque el Señor les había dado gozo sobre sus enemigos. Llegaron a Jerusalén, a la casa del Señor, con liras, arpas y trompetas. Y cuando oyeron que el Señor había combatido contra los enemigos de Israel, el temor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquellas tierras. Entonces el reino de Josafat tuvo tranquilidad, porque su Dios le dio reposo por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azubá, hija de Zicli. Él anduvo en el camino de su padre Asa, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había dispuesto su corazón hacia el Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, los primeros y los últimos, he aquí que están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, las cuales fueron incluidas en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, se asoció con Ocosías, rey de Israel, quien era dado a la impiedad. Josafat lo hizo su socio para hacer barcos que fueran a Tarsis, y construyeron barcos en Esior-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: Porque te has asociado con Ocosías, el Señor destruirá tus obras. Y los barcos se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis.